¿Es esta realmente la caída del Estado Islámico? Pues es la pregunta que queda después de que se ha conocido esta noticia que se registra desde las tropas iraquíes y que por supuesto han replicado todos los medios de comunicación. Vamos a entenderlo más a fondo. Para eso saludamos a nuestra invitada, Margarita Cadavid, internacionalista y profesora universitaria. Margarita, buenas noches, bienvenida y gracias por acompañarnos Buenas hoy. noches y gracias por la invitación. Bueno, empecemos de lo general a lo particular y la primera pregunta, por supuesto, tiene que ser si es esto cierto. Estamos empezando a presenciar el comienzo del fin del Estado Islámico después de la destrucción de esta mezquita en Mosul. Digamos que el comienzo del fin en Irak, pero tal y como lo afirmaban ustedes al principio de la emisión, ISIS funciona a través de células y muchos grupos que ya existían se han unido a ISIS. Entonces pueda que simbólicamente significa el fin del califato en el lugar donde el califato y el Estado Islámico inició, que es en Mosul, en esta mezquita de Al-Nuri, que tiene este simbolismo tan grande, además que Al-Nuri fue un combatiente en la guerra durante las cruzadas, entonces tenía un valor simbólico bien alto y estratégico declarar el Estado Islámico, el califato desde ahí. Pero definitivamente hay una cantidad de problemas subyacentes a la creación de ISIS que no se han resuelto. Entonces, si bien puede ser el fin de ISIS en Irak, lo cierto es que esta versión, que se llama la versión takfiquí del Islam, que es cuando un musulmán acusa a otro de ser un mal musulmán y es una versión mucho más radical del Islam, seguramente si esos problemas subyacentes no se solucionan a largo plazo, lo que vamos a seguir viendo es a ISIS o a la evolución de otros grupos a partir de ISIS, tal como sucedió con Al-Qaeda en su momento. ISIS, no hay que olvidarnos, es un grupo que empieza siendo parte de Al-Qaeda, claro, y termina emancipándose de Al-Qaeda. Y tenemos presencia de ISIS en Yemen, tenemos presencia de ISIS en Libia, tenemos presencia de ISIS en Siria, y si bien se acaba, digamos, esa figura simbólica del Estado que ellos crearon entre Mosul y Raqqa, es decir, entre Irak y Siria, se les acaba una fuente importante de financiación de esos pozos petroleros que había en Mosul. De todas maneras, siguen existiendo las células, y esto pues se va a propagar más tiempo. Es el principio del fin de ISIS en Irak. En Irak, pero ¿qué tan fortalecidos quedan entonces en esos otros lugares del mundo donde sí hacen presencia? Porque a raíz de lo que sucedió hoy, las autoridades iraquíes decían, en Mosul quedan solo decenas de combatientes. Los han acorralado, esto viene desde hace mucho tiempo, eso es válido, es creíble, pero usted lo ha dicho, quedan los otros lugares. ¿Están fortalecidos en esos otros sitios? Sí, porque hay que también tener en mente que en los otros lugares como Siria, como en Yemen, cuentan con un apoyo de algunos países del Golfo Pérsico, y en ese orden de ideas, mientras tengan apoyo financiero, mientras su ideología tenga una fuente de donde beber, que es contra la presencia de estos extranjeros en lo que ellos denominan el Dar al-Islam, la Casa del Islam, contra esta versión, que tienen esta versión tan ortodoxa del Islam, pues por supuesto van a seguir teniendo combatientes que llegan y van a seguir teniendo fuentes de financiación. El golpe de Mosul es un golpe grave para ISIS, simbólicamente y como tú lo estás diciendo, en cuanto a sus finanzas, en cuanto a armamento, en cuanto a llegada de combatientes, pero no hay que olvidarse que en esa zona están los kurdos y hay que esperar a ver si a Turquía le conviene tanto que ISIS se vaya de ese lugar. Se conocía, Margarita, también la semana pasada una información que nunca pudo comprobarse, el que Rusia afirmaba que habían dado de baja al líder de ISIS, a Abu Bakr al-Baghdadi. No sabemos si eso fue así o no, pero supongamos que lo hubiesen dado de baja. ¿Cómo funciona la estructura ya interna de Daesh, de ISIS? ¿Qué pasa si ese jefe supremo no está? Bueno, aquí hay que tener en cuenta una cosa. ISIS tiene una estructura como la tiene Al-Qaeda. Entonces todos vimos qué pasó cuando mataron pues a Osama Bin Laden. Surge otra cabeza. Sí hay una particularidad que hay que tener en cuenta en el caso de ISIS, y es que Abu Bakr al-Baghdadi se denominaba el jeque invisible. Y es porque él se ha rodeado con un halo de misticismo. Él ni siquiera, la foto que siempre vemos en noticias y en todas partes, es una fotografía de las fotografías, es decir, solo hay una foto del jeque invisible, como él se hacía denominar. Y él estudió teología en la Universidad de Bagdad, es decir, fue un imán de la mezquita.
En ese orden de ideas, él se ha rodeado con un halo de misticismo que le ha dado este tipo de autoridad carismática en la cual la sucesión se hace difícil. Pero de todas maneras, aunque se debilita su estructura, lo cierto es que va a surgir un nuevo líder para ISIS. Y digamos que el califa del Estado Islámico en este momento es un fugitivo que ya no tiene Estado porque ha perdido Mosul, y en Siria pues ha perdido también posiciones frente a los peshmergas kurdos, a este ejército kurdo, y en ese entendido, digamos, está debilitado, pero yo creo que la preocupación ahora es que viene después de ISIS, y esas células definitivamente van a tener un reforzamiento, porque pensemos solamente en una, Boko Haram. Boko Haram es una estructura que ya está montada, ya está hecha, y simplemente dijo, me alineo a ISIS. O los mismos Abu Sayyaf en Filipinas. Muchos grupos que ya existían, que ya cuentan con estructuras propias, es como comprar la M de la franquicia. Entonces ellos dicen, ahora somos ISIS. Sin lugar a dudas, esa es una de las grandes preocupaciones en las que hay que pensar entonces de ahora en adelante, pero también qué hacer, Margarita, con este reclutamiento a distancia que han logrado hacer de manera tan efectiva los señores de ISIS, estos llamados lobos solitarios que ya están totalmente convencidos de esa filosofía que ha sabido transmitir la organización. ¿Cómo hacer para poder pensar en que esto se puede extinguir en algún momento? Es que digamos que esa es realmente la gran dificultad, porque lo que estamos viendo ahora es un cambio impresionante en el entendido en que no es Medio Oriente exportándole terroristas a Occidente, sino que muchos de las filas de ISIS están integradas por personas provenientes de Europa y de otros lugares. Entonces, ¿qué es lo que se ha vuelto llamativo en la ideología de ISIS? Que ISIS ha propuesto un modelo de Estado que es el califato, diferente, volviendo a algo que fueron los tiempos de grandeza del Islam que se evocan la época del profeta, cuando ellos lo que dicen es, para que volvamos a no ser la nota al pie de página de la historia y no seamos una nota al margen, sino que volvamos a estar en el centro, como cuando fuimos ese poderoso imperio musulmán. Pues hay que recordar todos los califatos, el mismo imperio otomano, pues hay que volver a organizarnos como nos organizamos en los primeros momentos del profeta. Entonces es una vuelta a lo que se ha denominado el fundamentalismo islámico, que no es terrorismo, pero lo que ha hecho ISIS es que ha combinado la ideología con algo que un académico argelino denominaba la necropolítica. Y es toda esta serie de violencia, de asesinatos y de una cantidad de imágenes fuertísimas que vemos de ISIS, que muestran a través de las redes sociales, de YouTube, pues eso se ha convertido en algo atractivo para los jóvenes en Europa. Y eso es lo que ha hecho que muchos jóvenes en Europa, que además han vivido como ciudadanos de segunda categoría, decidan volver a esos principios fundamentales del Islam, reclamando un poco esa identidad. Entonces aquí se necesita un cambio desde ambos lados. Uno es el discurso que ISIS utiliza, también ha sido el mismo de Al-Qaeda y otros grupos, que es el excesivo intervencionismo occidental en los territorios del Islam. Muy bien, nos queda claro entonces que sí estamos ante un golpe importante para ISIS, que no necesariamente esto significa el fin y que hay que empezar a pensar en qué hacer con estas células divididas, que seguramente es lo que puede seguir después de todos los golpes que le han asestado a ISIS, por lo menos por ahora, por parte de Irak. Margarita Cadavid, internacionalista, profesora universitaria, gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación.